Estamos por arrancar estudio, sábado 6 de junio, unos cuantos días de cuarentena llevamos, eh, y seguimos con las transmisiones en vivo. Nelly, hoy vamos a leer básicamente del Nuevo Testamento, de dos de los Evangelios, tres, mejor dicho, tres. Eh, Vamos a hablar del conocimiento de la verdad en lo íntimo, y va a ser un poco también continuación de lo que compartió Sebastián el jueves, cuando hacía una síntesis, ¿no? Y es muy bueno ese punteo de decir, hay dos árboles, hay dos caminos, hay dos edificaciones, sobre la roca y sobre la arena, y, y eso nos trae hoy a considerar que también hay dos grupos de vírgenes. Ahora se va dos grupos de vírgenes en la parábola de las vírgenes que vamos a leer hoy. Muchos la conocen ya. Es una breve parábola, pero dice muchísimo. Eh, y, y esos dos grupos de vírgenes son dos grupos, ¿no? 5 y 5. Entonces está mostrando pluralidad, pero a la vez dos grupos distintos. Y estas cosas que leemos en los evangelios es para considerar eh, en qué grupo estamos. Si estamos entre las vírgenes prudentes o las vírgenes insensatas. Esa parábola para mí es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque mucha importancia para los cristianos, para los que creen en Jesús, para los que aceptan la Biblia, para los que dicen, bueno, sí, asienten, hacen asentir y decir, está bien, creemos en los pastores, etcétera. Pero es necesario, como discípulos, como los quienes compartimos la palabra, advertir de los lobos rapaces, de los falsos profetas. Como dice Juan en su carta, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y, y entonces es necesario tener cuidado de no confundirnos y de no haber recibido una leche espiritual adulterada, de un mensaje eh, tergiversado, cambiado. Eh, y esto comienza o sea, hoy comenzamos con la continuación de lo que yo había compartido hace el último mensaje que di, cuando vimos de la confesión de Pedro, de cómo decía el Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como el Señor le decía que él había recibido esa revelación de Dios mismo, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir un poco por ahí, porque es, como diciendo, bueno, el fundamento es creer en Jesús, conocer quién es Él. Pero eso solo vemos que en Pedro no fue sino el principio, no fue el final de Pedro, fue el principio de su vida. Vemos que siguió una larga carrera con unos cuantos tropiezos en el medio, y es un poco Pedro un modelo o mejor dicho, un testimonio de la vida de un discípulo, con sus errores, sus defectos, pero que el Señor lo fue moldeando, y, y tuvo, como los apóstoles y como los discípulos después de él, la presencia del Espíritu Santo como algo que lo convirtió por completo. Porque del Pedro que llegó a negar a Jesús, ¿se acuerdan? Del Pedro que dijo, no, yo no lo conozco. De ese Pedro, vemos que en Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo, cuando el Señor le dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu,
ese mismo Pedro ya no era el mismo, sino que no temió más ya hablar del Señor abiertamente, confesarlo, y ser azotado y padecer persecución. Por eso es muy importante ver que Pedro creyó en el Señor, dijo, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero eso era nada más que el principio. Y muchas veces vemos que hay iglesias que después, ya como Pablo les advertía a los Gálatas, ¿no? Ya rápidamente se deslizan del Evangelio, van a otra doctrina, reciben otra doctrina, reciben otro espíritu, otro Jesús, a otro maestro, a alguien que predica otra cosa, y se pierde, como la parábola del sembrador nos advierte, ¿no? Hay 4 semillas y hay una que se la lleva, el mismo enemigo la saca, la quita, y otro, los espinos la ahogan. Entonces vemos que solamente una de las 4 semillas da fruto. Y eso nos tiene que poner a nosotros en guardia para que no perdamos lo que estamos recibiendo cuando venimos al conocimiento del Evangelio a recibir. Si leemos en Marcos 8, vamos a leer, fíjense que es justamente la continuación después de que Pedro confesara quién era el Señor, ¿no? Al decir que era el Cristo. En Marcos 8 vamos a leer del 31 al 38. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, claramente. Entonces Pedro, el mismo Pedro que lo acaba de confesar, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí el Señor se enojó, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y los hombres buscan su propia conveniencia, su propio resguardo, lo suyo propio, que me aplaudan a mí, que me sirvan a mí, que nadie me haga daño a mí, no quedar como un párea, como un reo, que es justamente lo que estaba diciendo el Señor. Tenía que ser desechado, padecer mucho y ser desechado, dice el versículo 31, por los ancianos, los principales sacerdotes, la gente importante, la gente reconocida, los guardianes de la fe, los maestros de la religión, justamente esas personas que decían conocer a Dios, y Él, que era Dios manifestado en carne, que venía a cumplir la voluntad de Dios en verdad, dice estas cosas, y Pedro, con su mente humana, no tenía el espíritu Pedro en ese momento. Era un hombre natural, no había nacido de lo alto, no había tenido el nuevo nacimiento, que uno puede leerlo en Juan capítulo 3, que es el nuevo nacimiento necesario para ver el reino y entrar, ¿no? Ya lo hemos visto en el último también estudio. Entonces el Señor lo reprende mirando a los discípulos, como diciendo: fíjense bien lo que yo opino de esto. Y para que no queden dudas, el Señor llama, dice, y llamando a la gente, en el versículo 34 seguimos leyendo, y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces el Señor llama a la multitud y a sus discípulos, a la gente, a sus discípulos, versículo 34, y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, fíjense, algo claro, esto tenemos que verlo porque a veces cometemos el error de avanzar rápido y vemos que el versículo 33 nos dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vimos que la piedra sobre la que el Señor Jesucristo iba a edificar su iglesia era sobre Dios, la obra de Dios, Él mismo, el Señor. Maldito el hombre, como leímos de Jeremías, que confía en el hombre y pone su esperanza en menos seres humanos, como dice en una traducción viviente. Pero bendito el que pone su confianza en Dios, cuyo fortaleza y cuyo ayudador es Dios. Entonces, le dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces acá el Señor nos está llamando a una clara decisión, desde el vamos. Bueno, vos creés que yo soy el Cristo. Muy bien, ustedes creen que yo soy el Cristo. No se lo dice acá a la gente, pero Pedro creía que era Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere buscar las cosas, poner las mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres, no en las doctrinas humanas, no en las opiniones de fulanos y menganos con títulos de reverendo, no, por más títulos académicos y religiosos y lo que sea, el Señor dice, en las cosas de Dios. Y fue el Señor el que reveló, expuso y mostró la verdad detrás de las obras religiosas humanas que no tenían en ellas la doctrina de Dios, sino de hombres. Por eso Él les reprochaba a los religiosos que enseñaban doctrinas de hombres como si fuera la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, si alguno quiere poner su mira, sus objetivos en la vida, en Dios, dice entonces, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Ahí, entonces, el punto es, para el lado que vamos, hay sufrimiento. Pero no solo sufrimiento porque que no es el ir y ser crucificado, azotado como el Señor. Hay algo que tiene que ver, que lo está acá mismo, en el versículo 38, cuando dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Ahí está la cuestión. La vergüenza de la cruz era justamente ser visto públicamente cargando una cruz con la que te iban a ejecutar. Ser colgado en un madero. Que vayan y te vean. Entonces, también tiene que ver con eso la cruz. No solamente con un dolor físico. Porque, fíjense, el 35 nos dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pero fíjense la relación que hay, el Señor dice, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Y después, en el 38 dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación. O sea que perder tu vida tiene que ver con ya no querer ser vos, o sea, estar dispuesto a perder tu reputación, tus ideas, el recibir fama o ser aplaudido, o que alguien diga qué copado que sos. Porque sabemos que cuando predicamos la locura del Evangelio, cuando nosotros decimos las palabras de la Biblia, la gente nos corta el rostro. La gente ¿no? Bienaventurados seréis, dice el Señor en el Sermón del Monte, cuando por mi causa los vituperen y digan toda clase de mal de ustedes, cuando se aparten de ustedes por causa de mi nombre. Entonces tiene que ver con eso. Fíjense, y es algo importante que quiero llegar a esto, a tener presente esto más adelante, porque fíjense en el 38 dice que el que se avergonzare del Señor,
y de sus palabras, eso es importante, es las palabras del Señor. Y las palabras del Señor tienen que ver con esto de, de, de padecer por causa del Evangelio. Porque el Señor mismo, cuando habló las palabras de Dios que le había dado el Padre, fue objeto de burla. Cuando los fariseos, que eran avaros, se burlaban de lo que decía él, porque no había que servir a las riquezas sino a Dios, no se podía servir a dos señores, se burlaban de él. Entonces fíjense que el Señor mismo habló las palabras de Dios en su vida, y así todo fue llevado a la cruz. Fue crucificado, y se burlaron de él cuando estaba en la cruz. Y fue tentado de él y dice, si eres hijo de Dios, bajate de la cruz. Entonces, ¿se entiende a lo que voy? O sea que el Señor mismo, sus palabras, cuando las decía, eran objeto de burla muchas veces, de parte de los fariseos. O de malentendido, no lo entendían. Cuando hablaba de ciertas cosas, no lo entendían. Si quieren, por ejemplo, vamos a Juan 6 y vemos que cuando decía, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Y cuando le dijeron, no, dura esta palabra, quien puede entenderlo, muchos se fueron ya, no lo siguieron más. ¿Se entiende? Cuando uno a veces dice las palabras como están escritas en la Biblia, la gente no le gusta. Entonces, ¿y qué dice el Señor? De esas personas que se avergüencen de Él y de sus palabras en la generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es la parte que son palabras fuertes, ¿no? Que el Señor va a venir y que va a apartar a aquellos que se hayan avergonzado de Él y de sus palabras. ¿Y cuál es la importancia de esto? De que hay gente en la iglesia, en las iglesias, en las que enseñan doctrina, en los que dicen ser cristianos, que son parte de esta generación adúltera y pecadora, que no la denuncia, no denuncia el pecado. No dice que el Señor detesta el pecado. No dice que el Señor murió por nuestros pecados y quiere que nuestro fruto sea la santificación y nuestro fin la vida eterna. Vamos a leer y vamos a describir y vamos a comparar esas personas que no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Que ofrecen un mensaje para los hombres, para la comodidad, para el sentirte grosso, copado, mejor. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura, como leímos recién, para salvar nuestra vida, para ser salvos, para estar en Cristo. Vamos a leer primero en Salmo 50, versículos 16 y 17. Salmo 50, el Antiguo Testamento, libro de Salmos. El Salmo 50 vamos a leer nada más que 2 versículos, después lo pueden leer los siguientes versículos. Podemos leerlo también, pero fíjense, dice Salmo 50, versículos 16 y 17. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Son las palabras del Señor. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos las cartas de los apóstoles, que nos hablaron la palabra del Señor, que nos dan las instrucciones del Señor para que hagamos lo que el Señor nos manda, hay corrección, hay amonestación para una vida justa, para una vida piadosa. Hay gente que aborrece esa corrección, quien la echa a sus palabras las echa a la espalda, como diciendo, sí, está bien. Le decís las cosas, reciben la corrección, la enseñanza de Jesús y después no le hacen caso. ¿Y por qué dice? Fíjense cómo continúa, dice 18, dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Generación adúltera y pecadora. Tu boca mentías en mal, y tu lengua componía engaño.
Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan esto, ahora esto, los que se olvidan de Dios. No sea que los despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que quiera ordenar su camino, el que es parte del arrepentimiento. Cuando yo reconozco que estuve apartado de Dios, que estuve sin interés en Dios, en la verdad, burlándome de las cosas de la Biblia, si yo reconozco eso y quiero ordenar mi camino, el Señor me va a llevar por este camino de santidad a la vida eterna, como en un crecimiento constante. Entonces vemos que hay gente que toma la ley de Dios en su boca, o sea, usa el Antiguo Testamento. Te cita Deuteronomio, Éxodo, Génesis, lo que quiera. Y su pacto también lo pone en sus labios, lo dicen con la boca. Pero la corrección de la palabra para una vida justa, sobria y piadosa no la reciben, sino que tiene su parte con los ladrones, los que sacan dinerillo, y con los adúlteros. El adulterio espiritual es peor que el carnal, me parece. Vamos a ir ahora entonces sí a Judas, capítulo 1. Y en Judas, capítulo 1, habla de los falsos profetas. Y Judas tiene la particularidad en su carta de un versículo que tenemos que tener presente, que dice en el versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, aquellos que somos salvos en Cristo, por Cristo, y para servir a Cristo, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá habla de esas personas. Hombres que entran encubiertos, o sea, entran, nadie se da cuenta. Encubiertamente. Están ahí, en medio de la iglesia. Digo, la iglesia como el común denominador de todos los grupos que invocan la Biblia, a Dios y a Jesús, ¿verdad? La iglesia en general, iglesias cristianas. ¿Qué dice Judas después? Entonces en el capítulo 1, 14 al 19 vamos a leer. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Acá Judas cita el libro de Enoc, que profetizó y que dijo que el Señor iba a venir con sus santas decenas de millares, o sea, con sus ángeles, que es lo que el Señor Jesús habló, que leímos en Marcos capítulo 8, que el Señor, el Hijo del Hombre, iba a venir con sus ángeles. Y ese día, Él se iba a avergonzar de esas personas. Dice, fíjense lo que dice el 16. Estos, los que se avergüenzan del Señor, en medio de una generación adúltera y pecadora, se avergüenzan de lo que dice el Señor a una generación adúltera y pecadora. Porque el Señor le dijo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. La forma del Señor, la misericordia del Señor es abundante, es incomparable, pero el celo del Señor por la santidad, por la justicia, es igual.
de tremendo. Y si vemos que Él nos libra de la ira venidera, no es para que convertamos en libertinaje la gracia, sino justamente para que sirvamos al Señor con temor y reverencia, como dice en Hebreos. Dice el 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, hacen como le parece, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea que hablan cosas infladas, ¿no? Oh, cosas grandiosas, espectaculares. Adulando a las personas para sacar provecho. Las adulan. Como le dijo el Señor a Pedro, vos pones las cosas, miras en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, no te acontezca esto, Señor. Pero el Señor dice, no, que vos no estás entendiendo cuál es la obra de Dios. Y ahí tiene que decir, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera realmente servir a Dios, tome su cruz y nieguese a sí mismo. Y sígame. Acá estos hablan cosas infladas y adulan a las personas. Y seguimos un poquito más porque esto que es fundamental lo que vamos a llegar ahora es, pero ustedes, dice el 17, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo, o sea, en los últimos tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos burladores, y es bastante típico ver predicadores cómicos, muy cómicos. No es que se burlen, no que la burla sea solamente el burlador. Se ve bastante. No digo que un buen sentido del humor pueda estar presente en una predicación, pero es bastante típico de los falsos profetas y falsos apóstoles y falsos predicadores, falsos maestros, el cómico. Porque andarán según sus malvados deseos, dice, ¿no? Burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. O sea, no están cumpliendo con el mandato del apóstol Pablo que leímos en 1 Corintios cuando dice que les ruego por el Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que todos tengan un mismo parecer, una misma mente, que estén perfectamente unidos. No, causan divisiones, enseñan cosas distintas. Los sensuales, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu, que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces hay claramente un espíritu en ustedes, amados, que tienen el Espíritu, y hay un hombre carnal que no tiene el Espíritu, que es sensual, que es burlador, que habla cosas infladas, adula a las personas para sacar provecho. Y el provecho, por lo general, es económico, más que nada. Entonces, esto que digo, ¿por qué es? Porque el Evangelio no causa bienvenida en el mundo. El Evangelio causa rechazo. Porque la carne rechaza. Porque la mayoría porque la mayoría dice la palabra y lo dice el Señor. Muchos son los que van por el camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha. Pocos son los que la hallan. Pocos. ¿Por qué? Bueno, eso no nos toca a nosotros saber por qué son muchos y pocos. Lo que sí es evidente, que son pocos los que aman la palabra del Señor. Los que la aman en verdad, los que la atesoran, los que la tienen en presente, en cuenta, meditan en ella y le obedecen.
Y para ir completando este mensaje, vamos a ir a Juan 14, al Evangelio de Juan, un poquito rápido, y vamos a terminar leyendo la parábola de las virgen. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor hablando con sus discípulos, dice, versículo 15, dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador, el Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, dice el versículo 17, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de verdad, el cual los sensuales no tienen ese espíritu. Solo piensan en lo terrenal, tienen una mente carnal. Y hay una gran diferencia, porque el espíritu hace morir las obras de la carne. Por el espíritu el discípulo crece para asemejarse a Cristo. El sensual, el que no tiene el espíritu, parece religioso, pero viene de una religión que el creyente discierne, sabe quién es un falso profeta y quién no. Si vos no podés distinguir entre un falso maestro y uno verdadero, evidentemente no tenés el espíritu de verdad. Porque es este espíritu que les enseñará todas las cosas, le dice el Señor después más adelante también. Y lo que dice Juan en su carta, que dice: la unción misma les enseña todas las cosas. De hecho, hace poquito un hermano me decía, y yo notaba eso, ¿no? Decía: fíjate este predicador, lo que dice. No es del espíritu, dice. Él mismo se daba cuenta cómo ese predicador daba un mensaje que no era de Dios. Y él lo discernía. Y esas cosas se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque es por el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Entonces, cuando vos tenés el espíritu te permite, te da los ojos para ver el reino, para reconocer el reino de Dios y lo que no es del reino de Dios, sino que es del reino de tinieblas. Porque cuando Pablo dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y a sus ministros como ministros de justicia, disfraza, los pone por fuera, con una Biblia bajo el brazo y con palabras bíblicas, y te vende su mensaje, que es del engañador, del padre de mentira. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en el verdadero? Bueno, conocemos al verdadero porque dice: ustedes le conocen, y estará con ustedes, y estarán ustedes. O sea, si vos podés darte cuenta de la mentira religiosa, de la falsedad religiosa, de las falsas doctrinas, es porque realmente estás firme y entendiendo la verdadera doctrina, la palabra de verdad. Por eso dice, después más adelante leemos acá mismo, el versículo 21 al 25, vamos a leer, al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, dice 24, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que algo que también se nota acá, de este espíritu de verdad y del mundo, es el que ama mi palabra y el que no me ama, no guarda mi palabra. Fíjense que están los que aman la palabra del Señor y los que no la aman la palabra. Y eso está relacionado con guardar su palabra. El que lo ama, guarda su palabra. Ama su palabra. Entonces, ¿a qué nos lleva esto?
a que el amar la palabra da fruto, con perseverancia. La parábola del sembrador dice que los que reciben la palabra, en un corazón bueno, buena tierra, son los que comprenden la palabra, la entienden, la retienen y dan fruto con perseverancia. Cualquier otro camino, cualquier otro terreno, no producía fruto. La semilla salía, ¿no? La agarraba después lean la parábola del sembrador. Pero a donde quiero llegar es a la palabra, para terminar, a la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, y que tiene que ver, fíjense, el Señor cuando leímos en Marcos 8, habló de quienes se avergonzaren de Él y de sus palabras en esta generación, también se avergonzaría de Él, de ellos, cuando venga con sus ángeles. Fíjense que Judas cita a Enoc y cita al Señor viniendo con sus ángeles, dando retribución a esos impíos que hablaban cosas contra él. Porque lo que el Señor va a arreglar cuentas es con los falsos cristianos, los falsos profetas. Esos son los que van a tener el primer lugar entre los que va a hacer juicio el Señor. ¿Se entiende? Porque ellos son los que, conociendo la voluntad del Señor, dice, no hizo conforme a su voluntad, conociendo al Señor, dice, no se puede servir a Dios de las riquezas. Fíjense, no se puede servir a Dios de la riqueza y hubo unos cuantos pastores norteamericanos que se hicieron millonarios. Bueno, ¿no? Eso como otros tantos ejemplos. Vamos a terminar entonces leyendo en Mateo 25, para terminar, Mateo 25, 1, comienza la parábola que cuenta el Señor de los días de su venida, porque dice, habla del reino. Entonces dice, como dicen en ese entonces, en el tiempo postrero, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes, la figura que ya la hemos visto, comentado, las vírgenes, la mujer que está desposada, o sea que va a tener su noche de bodas, salió a recibir al esposo. Salieron las 10. Pero dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron aceite, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahí Gaby pregunta por el Vaticano. Así lo descarto, Gaby, no llega a cristianismo. Y el tomar aceite con sus lámparas es fundamental. Es fundamental. Es como yo te digo, bueno, tenemos que salir de noche. Vos agarras la lámpara, la linterna. Y yo agarro la linterna y agarro las pilas, o la batería. Y vos no agarraste la batería. Entonces decís, vamos a ir de noche, por un lugar que no se ve. De noche, oscuras. Y vos agarrás la linterna y no llevas la batería. No llevas la linterna con pilas. ¿Qué vas a hacer? No te va a servir de nada. ¿Se entiende? Y el otro agarra la linterna, le pone las pilas y va y sale. Más o menos vamos a traerlo acá un poco la parábola, ¿verdad? Y fíjense, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. A la medianoche, en la oscuridad. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan ir más bien a los que venden y compren para ustedes mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, como diciendo, che, me falta batería, me falta carga en el celular. No, o sea, no da para los dos. O sea, si no, no te puedo dar una pila. Lleva dos pilas, si te doy una pila me quedo sin linterna. No puedo ver a dónde voy. Andá, conseguí el que vende. Y acá, cuando dice, vayan mejor a los que vendan y compren para ustedes mismas, en la escritura hay un proverbio que yo he citado muchas veces, que siempre que compartimos esta parábola, que está en el libro de Proverbios, ahora no recuerdo cuál era, pero dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Esto de comprar la verdad, que está en el proverbio, tiene que ver con recibir la verdad y atesorarla. Y nos permite la verdad discernir los falsos cristianos, el falso cristianismo, ahí, como dice Gaby, el Vaticano, todo el catolicismo romano, toda la idolatría romana, y la idolatría mariana, y un sinfín de doctrinas falsas que hay, pseudo cristianas. Entonces, las vírgenes insensatas son cristianos insensatos, que no saben lo que creen. Que es lo único que creen que Jesús Jesús va a volver, capaz. Y le dicen, bueno, y sí, Jesús va a volver. Pero la vida de fe es el aceite en la lámpara. Es el saber por dónde estoy yendo. El estar alumbrado, los pies, ¿no? Lumbrera es a mis pies tu palabra, dice la palabra. Y lámparas a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, yo sé, ¿no?, a dónde voy. El Señor me dice, es por acá, es esta forma, es en esta iglesia, es con estos hermanos, es en el amor, creciendo todos unidos en la verdad, en Cristo, es por el Espíritu Santo. Hay un montón de cosas que te permiten ver por la palabra, discernir y entender, y edificarte en el amor, y ser parte de una virgen prudente, que cuando llegue la hora, el Señor va a decir que va a responder. Fíjense, porque dice, después vinieron, en el versículo 11, después vinieron las otras vírgenes. O sea, habían entrado a las bodas, las 5 que estaban preparadas, que sabían, que se habían preparado con el aceite. Vinieron las otras vírgenes y no dijeron, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no los conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense que no los conozco. ¿Cuál es el punto? Una persona dice que cree en Jesús. ¿Qué es Jesús? Sí, Jesús. Perfecto. ¿Jesús de la Biblia? Sí, estamos todos de acuerdo. Perfecto. Pero, ¿y qué hacemos con el Espíritu Santo? ¿Qué dijo el Señor del Espíritu Santo que leímos en Juan 14? Que el mundo no lo conoce porque no lo ve ni lo conoce. No le puede recibir. Pero ustedes lo conocen, al verdadero Jesús, porque estuvieron con Él y iban a recibir el Espíritu, iba a morar en ellos, así como en ellos también en nosotros. Cuando vos tenés el Espíritu, entonces hablás las palabras del Espíritu. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Hablamos, confesamos el nombre del Señor. No nos avergonzamos. Es más, no tenemos pretensiones. Pablo decía, no tenemos confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Servimos a Dios en el Espíritu. Entonces, esa es la gran diferencia. Que muchos que creían que conocían a Jesús, lo único que conocían era el Jesús como Pedro lo conoció. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hasta ahí nomás. Capaz que no sé si llegan a ese conocimiento. Pero ¿qué pasa? Después no tuvieron una vida de intimidad, que es, como le dice Judas, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo vamos a estar sabiendo que estás teniendo una relación con nosotros en donde vos aprobás nuestro camino, donde nos corregís?
donde oís nuestras oraciones, donde nosotros te estamos sirviendo como vos querés que sea servido, Señor. Y no llevados de aquí para allá por toda la estratagema de hombres que, ¿no?, engañan a la gente, enseñan falsas doctrinas. ¿Eh? Entonces ahí está la cuestión, porque esos que no fueron conocidos acá, si después buscamos en el otro pasaje, el Señor dice, vendrán y dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y les diré, no los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, muchas veces, vos sos culpable de la persona a la que estás siguiendo. Porque todo, como decía Gaby que menciona el Vaticano, todas las personas que siguen al papado reconocen que el líder de su religión es un hombre que, ¿no?, el magisterio y que toda la doctrina que ellos tienen es la verdad. Y ella es la iglesia verdadera. Y está bien. No hablan de un espíritu de verdad, cual el mundo no lo puede recibir, que es por la palabra, que la palabra se ama, la palabra del Señor, ¿no? El que ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará. Está ligada a sus mandamientos, a su voluntad, a cómo quiere el Señor que vivamos, en humildad, en sencillez, en mansedumbre. No creyendo que somos más santos porque tenemos una cruz de oro colgada acá, porque hacemos un templo más grande, etcétera. Porque le ponemos el título de un santo a alguien que hizo supuestamente ciertas obras, y todos los demás son unos ratas, que no tienen seguridad de su salvación. O sea, el circo es para Roma, y acá tenemos de otro lado otro tanto. Pero, hermanos, básicamente, el hablar la palabra del Señor es disfrutado y compartido por los verdaderos cristianos. El que es de Cristo, el que es de Dios nos oye, dice Juan, el apóstol Juan, pero el que no es de Dios no nos oye. Lo que vemos es que hay grandes multitudes yendo por el camino ancho que pueden aplaudir el mensaje superador del Superman. Del Superman, incluso del Superman, y lo voy a decir, y esto también es interesante, el Superman es también yo era drogadicto, pero ahora no me drogo más y soy recopado. Otro no, porque yo era ladrón, pero ahora trabajo y doy de comer a todo un salón. Y, o sea, para eso no necesitamos al Evangelio. Para eso necesitan nada más hacer lo que cualquier tipo decente lo hace. Cualquier ateo de cuarta digo porque a veces el intelecto ateo no creo que sea demasiado alto. Cualquier ateo de cuarta vive una vida decente, moral, una gran vida. Cualquier ateo de cuarta deja los vicios y hace el bien. Si hacer lo bueno es bueno para uno. O sea, eso no le da gloria a Jesucristo. No le da gloria. Que todos sean un equipo de cristianos y no prediquen el arrepentimiento, que no prediquen que Jesucristo tuvo que morir para que nosotros seamos perdonados, porque dice, nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Cuando uno empieza a leer los profetas, y cuando uno empieza a entender que tenemos que ir al fundamento, que es Jesucristo crucificado, como Pablo lo presentaba, y no diciendo a la gente, que ustedes son copados, ahí está la cuestión. Cuando vos llegás a la verdad en lo íntimo, es decir, es quebrantar tu espíritu, quebrantar tu corazón delante de Dios y entender lo que sos a sus ojos. Una porquería. Cuando nosotros entendemos que somos dignos de muerte, como dice Romanos, quien quiera que seas tú que juzgas, todos están bajo pecado. Entonces, si no llevamos ese mensaje con la claridad de decir, no somos nada, nadie es nada, y si la iglesia no es humilde, no es nada, no sirve de nada. O sea, no hagan nada por contienda o vanagloria, decía el apóstol Pablo. Así que yo creo que tenemos que seguir remarcando como iglesia el Evangelio de Jesucristo
y este crucificado por nuestro pecado. Y aquel que verdaderamente reconoce eso y se arrepiente, tiene que comenzar a caminar una vida de obediencia a Jesús. Porque es el que pagó su vida y es el que uno dice, reconoce, Señor. Porque si me dicen Señor, hagan lo que yo les digo. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Cuando leemos la carta de los apóstoles, que cada uno tenga su mujer, que trabaje, que sea honesto, que se sujete a las autoridades, que gobierne su casa, etcétera, etcétera. La mujer respeta al hombre. Eso lo vemos como fruto natural. Pero si no está en nuestro corazón la gratitud profunda del sacrificio del Señor, de vernos delante de Él como completamente salvos por Él. ¿Se entiende? No, porque yo... No, vos no sos nada. No sos nada. No somos nada. Lo único que podemos hacer es decir las palabras del Señor. Y decir sí, amén. Y vamos. Ese es el problema. Muchas veces las personas tenemos el problema. No, porque fulano... Nadie es nada. ¿Qué es Pablo? ¿Qué Apolo? Dice. Servidores por medio de los cuales ustedes creyeron. Y esto según lo que a cada uno le concedió el Señor. O sea que si nosotros buscamos hacer la obra de Dios, la obra verdadera es que la persona reciba el Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir. La persona que quiere ser como el mundo, que quiere guardar su vida, salvar el orgullo de la vanagloria de esta vida en la que quiere agarrarse a eso, lo va a perder y no puede recibir ese espíritu. El espíritu de verdad nos dice, como Pablo, que todas las cosas que él tenía como ganancia las estima como pérdida por amor a Cristo. Que todas las cosas que él creía que eran copadas, que le daban reputación y que iban a llegar a ser agradables delante de Dios, las estima por basura. Entonces, esas cosas tienen que estar en nosotros y tienen que forjarnos y tenemos que sacar toda la porquería religiosa y pseudoevangélica que llena los lugares. Y eso nos permite ir libres, descargados. Eso en cuanto a nosotros. Y también saber que, dice, Juan le decía, el que lo recibe en su casa participa de sus malas obras. Dice, el que no trae esta doctrina no lo reciban. Hay muchos que apartan el oído para no escuchar la verdad, como dice el apóstol Pablo, vendrán tiempo y son estos, que no sufrirán la sana doctrina. El ser humilde, el dar la otra mejilla, el llevar la carga 2 millas, no. No es la predicación que gusta. Así que, hermanos, ya estoy en horario. Como están en la casa, no ahorramos el tiempo del viaje. Bueno, los extraño. Son pocos los que están conectados. Pero no importa, lo pueden ver después el estudio. La idea, yo creo que el que ya está en Cristo, estas cosas va a decir amén y las comprende. El que está conociendo un poco la palabra tiene que meditarlas, tiene que orar, tiene que pedirle a Dios ese espíritu de verdad que el Señor nos conceda, porque en donde está el espíritu, dice, ahí hay libertad. Donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. El espíritu es el que los guarda, el que puede guardarnos sin mancha y sin caída para presentarnos delante suyo con gran alegría, como dice Judas en la carta, es el Espíritu Santo. Ese sello cuando dice Gaby, el Espíritu dentro de nuestro que no va a permitir que mis ovejas sean arrebatadas. Es así, cuando el Espíritu te tiene dentro tuyo y te has hecho nacer de nuevo, esa simiente es incorruptible y no va a ser destruida. Las puertas del infierno no van a poder prevalecer. Así que, hermanos, benditos sean, que el Señor nos fortalezca. Te damos la gloria y la honra, Padre. Le damos las gracias a Jesucristo nuestro Señor. Dios lo bendiga.